Muy buenos días, tengan todos ustedes. Eh, el tema que nos toca ver, o más bien la unidad que nos toca o nos corresponde ver en este bloque, como parte del bloque 2, bueno, es ecuaciones de velocidad para reacciones catalíticas fluido sólido, para la unidad 2. Y aquí lo que vamos a hacer prácticamente es demostrar a partir de estas ecuaciones, ver y analizar los modelos matemáticos que nos van a permitir interpretar los reactores químicos, sobre todo los reactores heterogéneos. ¿Sale? Bueno, sabemos que existen diferentes tipos de reactores. Uno de los reactores más utilizados en la industria son los reactores PFR, conocidos como reactores de flujo pistón. Estos reactores pueden operar en un régimen horizontal o vertical, ¿sí? En donde vamos a tener un flujo inicial, un flujo en la entrada, un flujo en la salida, ¿ok? Y como sabemos, estos reactores son continuos, operan en régimen continuo. Por lo tanto, eh, vamos a saber o vamos a demostrar que la variación de X con respecto al volumen o la derivada de X con respecto al volumen, ¿sí? Vamos a poder demostrarlo a partir de la conversión. A medida que el reactivo A más el reactivo B para producir reactivo C más D, tenemos una reacción de A más B para producir C más D. Bueno, eh, nosotros podemos tomar una muestra a lo largo del reactor y vamos a ver que la conversión va a ir en aumento. Por lo tanto, eh, va a ir aumentando a medida que va recorriéndose en el reactor. Esta es una forma de poder interpretar este reactor. Podemos tenerlo también de manera vertical, ¿sí? De manera vertical, igual, flujo de entrada, flujo inicial, perdón, flujo en la entrada, flujo en la salida. Variación de X con respecto a variación de Y. Obviamente, este tipo de arreglos cuando se aprovecha la gravedad, ¿sí? Puede existir, por ejemplo, un arreglo similar, ¿sí? De esta forma y de esta forma, ¿sale? Puede ser de esta forma, sí. Flujo inicial, flujo a la entrada, flujo a la salida. Obviamente para este tipo de arreglo se requiere bombeo, eh, a diferencia de este que se aprovecha la gravedad. ¿Ok? Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a definir la ecuación de de la velocidad de la reacción. Vamos a definir el volumen necesario que requiere un reactor como el volumen que se requiere de reactivo A para producir producto C, o peso de catalizador, etcétera, etcétera. Tiene mucha relación. Entonces, entrada es igual a salida más velocidad de reacción más acumulación. A esta le vamos a llamar ecuación cero. ¿Ok? Entonces, eh, definimos el concepto de entrada, flujo en la entrada. Flujo en la entrada va a estar dado por flujo inicial, 1 menos la conversión. Flujo a la salida va a estar dado por flujo inicial, 1 menos la conversión, menos la variación de X. ¿Sale? Entonces, estos modelos, este pertenece a la entrada y este pertenece a la salida. Entonces, procedemos a sustituir en la ecuación cero. Tenemos entonces flujo inicial por 1 menos su conversión es igual a flujo inicial
por 1 menos la conversión menos la variación de X más el término acumulación, perdón, el término velocidad de reacción. Como sabemos, Normalmente siempre se va a consumir el reactivo A para producir el producto C más D. Aquí tiene que ver mucho la cinética química, es decir, si eso es así, entonces menos RA es igual a K por CA para una reacción de primer orden. ¿Sí? En dado caso que se consumieran los dos, que se consumiera también el B, su ecuación de velocidad de reacción sería RA K por CA por CB. Ya va a depender del problema, va a depender de la cinética química. Entonces, este término de velocidad de reacción no es otra cosa más que RA, la velocidad de reacción, por la variación de B, ese término. Y el término de acumulación, como ya explicamos, se elimina puesto que es un proceso continuo. ¿Sale? Entonces, haciendo álgebra nos queda F0, 1 menos X, menos F0, 1 menos X, igual a menos, bueno, aquí antes de hacer esto, hacemos un producto notable, ¿sale? Este producto notable es F0 por 1 menos X menos F0 por delta X, más menos RA delta B. Hay que aclarar algo muy importante. Eh, el término RA no es un término algebraico, es formulismo, es decir, este signo negativo me está indicando que a medida que se consuma el reactivo A, vamos a producir producto C y D. ¿Sí? Entonces, si pasa este signo del lado izquierdo al lado derecho, no cambia, queda igual el mismo signo. ¿Ok? Entonces, siguiendo con nuestro cálculo, bueno, nos queda F0, 1 menos X, menos F0, 1 menos X, F0, delta X, RA, variación de B. Entonces, este y este se eliminan, se cancelan y nos queda flujo inicial por variación de X es igual a menos RA, velocidad de reacción por variación de B. ¿Ok? Entonces, haciendo esta relación, bueno, pues tenemos que variación de X, se está multiplicando, pasa dividiendo, variación de X con respecto a variación de B es igual a menos velocidad de reacción por flujo. ¿Sale? Entonces, esto es proporcional a decir la derivada de X con respecto a la derivada de B es igual a menos RA. Derivada de X, que es la conversión con respecto a la derivada del volumen, es igual a la velocidad de reacción entre flujo inicial. ¿Ok? Entonces, eh, esto, bueno, es recíproco. Es recíproco decir derivada de B, derivada de X, es flujo entre menos RA. Aquí estoy interpretando que el volumen con respecto a la variación de la compresión es proporcional al flujo inicial entre la velocidad de reacción. Sin embargo, yo necesito conocer el volumen necesario. Es decir, derivada de B es igual a flujo entre RA, derivada de X. Ahora, este concepto es un concepto que consiste en saber condiciones iniciales y condiciones finales. Como sabemos, aquí vamos a tener una concentración inicial, aquí voy a tener una concentración final, aquí voy a tener una conversión X1, una conversión X2. De la misma forma, aquí voy a tener un volumen 1, volumen 2. Es por eso que aquí va a ser integral de 0 a B, ¿sí? Y aquí integral de 0 a X, ¿sale? Pudo haber sido de B1 a B2 o de X1 a X2, pero bueno, estamos representando una forma general. Entonces tenemos derivada de B de 0 a B
igual a flujo. El flujo es una constante, por lo tanto lo saco fuera de la integral. Me queda 0 a x derivada de x menos r. ¿Sale? Entonces, obtenemos volumen es igual a flujo integral de 0 a x derivada de x menos r a. Y este es el modelo matemático para un reactor PFR. ¿Sale? El reactor PFR, como habíamos comentado, es muy usado en la industria. Eh, Se aplica para los reactores de lecho fijo, lecho fluidizado, ¿sí? El reactor de lecho fijo, como podrás ver, es un reactor que se utiliza por batch, ¿sí? Hay que considerar ciertas variables, por ejemplo, la caída de presión, este, el enchaquetado, el camizado que lleva el reactor, a diferencia del lecho fluidizado, que ahí hay que considerar otras variables, ¿sale? Pero bueno, el modelo matemático es este. Esto es proporcional, es decir, peso, volumen de catalizador, en dado caso se trate de un reactor de lecho fijo, incluso lecho fluidizado. Entonces, este es mi modelo matemático, ¿sale? Obviamente aquí ya va a estar en función de la cinética química, como hemos comentado, puede ser de primer orden, de segundo orden, ¿sale? Incluso si es de segundo orden, pudo haber sido menos RA K por CA al cuadrado, dependiendo qué reactivo se consuma. Y imaginemos que es una cinética de primer orden, bueno, nos quedaría W o B es igual a F0, integral de 0 a X, derivada de X menos K por CA al cuadrado. ¿Sale? Entonces, esta es una de las preliminares, una de las ecuaciones que nos permiten poder calcular peso de catalizador, volumen de reactivo, volumen incluso de reactor, la dimensión. Y esto también se aplica a la simulación de los procesos. Por ejemplo, en Aspen HYSYS hay una opción en donde si nosotros ingresamos el diámetro de altura, HYSYS nos tiene la capacidad de calcularnos el volumen del reactor o viceversa, si tenemos un volumen, HYSYS nos calcula el diámetro del reactor. ¿Sale? Bueno, pues esto ha sido todo. Estamos pendientes. Saludos.